¿ok? Y acá tenemos la configuración iOS, tenemos una configuración que hemos creado para Windows y una configuración que hemos creado para el website, ¿ok? La idea era demostrar realmente que podemos desde el mismo proyecto manejar las tres aplicaciones conectado a la misma base de datos. O, sin embargo, podríamos perfectamente hacer lo siguiente, ¿ok? Podemos perfectamente aquí tener WinDev y WebDev conectado a Hyperfile cliente servidor y aquí tener tres tablas. Podemos poner tantas tablas como queremos dentro del proyecto, tres tablas en Hyperfile normal, local, donde en este caso el iPhone se estaría conectando. ¿Okay? Vamos a avanzar sobre esto, hay mucho por descubrir. Y una vez instalada la aplicación en el mobile, se conectaría a Hyperfile remotamente por IP exactamente. Lo que tendrá que hacer a partir de este momento es entonces lo siguiente. Es generar la aplicación iOS acá. Entonces me va a preguntar cuál es mi ventana de inicio. ¿Ok? Vamos a hacer el proceso. ¿Cómo se llama mi aplicación? ¿Cuál es la compañía? ¿Ok? Por ejemplo, acá es el identifiador del bundle. Alors, esto ya nos acerca un poquito más al mundo iPhone. En este caso, no vamos a hacer un ejemplo con Android porque sabe lo mismo, pero claro que en el futuro ustedes tendrán que tener un poquito más de conocimiento. Entonces, cuando vamos a tener que subir aplicativo compilado desde Xcode, Xcode es la herramienta que permite compilarlo desde Mac y montarlo en el App Store, nos va a tener que pedir un identifiador del bundle, ¿ok? Una cosa importante, para iPhone, iPad, es necesario y obligatorio tener un Mac, un Apple, una máquina, un MacBook Pro, un iMac, para poder hacer la compilación definitiva y subirlo en el App Store, ¿ok? Xcode es una herramienta que no funciona en PC. Alors, yo sé que hay unas personas que son muy buenos, que logran montar simulador Mac en PC, logran montar Xcode, pero pues no es tan sencillo. Es muy importante tomar en cuenta que para compilar aplicaciones iPhone, iPad, hay que tener un Mac. No es el caso para Android, porque Android funciona todo desde PC. Alors, acá creamos el bundle, aquí nos pide las imágenes, okay, podemos poner, no sé, vamos a poner esto. Ok, podemos tener para iPhone 3, iPhone 4, iPad, si la compilación es nativa de acuerdo a cada tipo de móvil. Actualmente estamos compilando en iPhone, ok. Tenemos una configuración iPhone, ok. También la startup de la iOS, Android y Windows Phone 7 y 8, ya para la versión 18 de Windows Mobile. Ahora acá las imágenes de inicio podemos poner lo que queremos, ok. El número de versión, etcétera, etcétera. Si queremos incluir fichero de datos, si por ejemplo trabajamos con Hyperfile en Classic, podemos directamente incluir dentro del iPhone Hyperfile en Classic. Esto funciona muy bien, es muy sencillo. Aquí no es el caso. Sharing, ok, es para eventualmente compartir ficheros con iTunes, ok. Y, ok, boom. Me está creando una carpeta compilada para iOS. La abrimos. ¿Qué tiene esta carpeta? Tiene una información .xcode project, ¿ok? Que es un PBX project, ¿ok? Que directamente es lo que va a abrir Xcode. Aquí tenemos todos los elementos que actualmente estamos utilizando, pantallas de inicio, el bullet, pantallas de logo, enfin, todo lo que estamos utilizando. Y aquí tenemos las librerías directamente compiladas desde el compilador de WinDev Mobile para iPhone o iPad. Esa carpeta la paso a mi Mac. Yo abro el proyecto con Xcode, yo lo compilo, normalmente no tengo nada que hacer, ¿ok? Hay mucha ayuda ya sobre esto si están un poquito perdidos o me pueden consultar porque yo conozco bastante bien el tema.
y pues directamente yo lo compilo, yo puedo subirlo en el App Store o yo lo puedo subir en mi iPhone. No pueden ver mi iPhone, pero yo tengo unas cositas de demo que hemos hecho para los de Medellín, pues seguramente lo miraremos la próxima semana, pero es muy sencillo. Yo paso esto directamente desde mi compilador Xcode a iPhone. No más para esto. Una cosa importante es que todo no está en Windev Mobile, ¿ok? Entonces, Windev Mobile 17 era la primera versión para iPhone. Windev Mobile 18 es una versión que ha evolucionado muchísimo para iPhone, iPad, Android. Sin embargo, siempre hay cosas que pueden no estar. Pero la ventaja es que en este caso podemos perfectamente crear procedimientos global y dentro vamos a guardar el procedimiento global para iOS y dentro del procedimiento global vamos a crear un global procedure. No sé, por ejemplo, una procedure hi-hats. Es algo que que tengo que hacer. Y acá yo puedo directamente pasar de un lenguaje W-Language a un lenguaje en Objective-C. ¿Okay? Entonces, si realmente hay unas cositas que no es posible de tener porque no está incluido dentro de Windows Mobile, pues podemos perfectamente echar un ojo a cómo se hace en Objective-C. Hay muchas cosas sencillas que encontramos en la web. Por ejemplo, un procedimiento en Objective-C nos devuelve el modelo exacto, el número de serial o cosas que Windows Mobile nos da por defecto, o crear la publicidad iHads, o crear unos botones nativos que no tenemos eventualmente. Pues no tenemos ningún límite. ¿Okay? La única limitación es siempre nuestro cerebro, porque realmente aquí, si yo puedo escribir en Objective-C, pues yo puedo perfectamente llamar cualquier tipo de API o API como lo podemos hacer desde Xcode. Sin embargo, el 95% del trabajo siempre está realmente facilitado por Windows Mobile, viendo la ganancia de tiempo que tenemos con Objective-C, es realmente increíble. Alors, hoy no vamos a ver más de esto, tal vez al fin del curso. Me gustaría que volvamos un poquito sobre unas cosas que realmente son muy importantes, porque la próxima semana nos vamos a concentrar más sobre iPhone. Ok, vamos a cerrar esto.